Bienvenida y bienvenido. Hoy nos sumergimos en un texto que es un cruce de caminos fascinante. Totalmente. Es que es a la vez un relato de viajes, un estudio de comunicación intercultural y en algunos momentos un auténtico drama de alto voltaje. Sí, Estamos hablando, claro, del capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. efectivamente. Y la fuente principal que manejamos es un comentario muy detallado que desglosa el viaje del apóstol Pablo por 3 ciudades griegas, que no podrían ser más distintas entre sí. Tesalónica, Berea y Atenas. Esas son. Son como 3 mundos diferentes en un radio de poquísimos kilómetros. Y ese es precisamente nuestro objetivo hoy, explorar cómo un mismo mensaje se presenta, se adapta y, choca con audiencias radicalmente opuestas. Vamos a ver las reacciones que provoca, que van desde la violencia callejera hasta la investigación intelectual o el escepticismo más refinado. Es que es casi una clase magistral sobre estrategia, sobre persuasión, Y sobre los desafíos, ¿no? y sobre los enormes desafíos de conectar con mentalidades tan diversas en el mundo antiguo. Lo que tenemos delante es una exploración de esa confrontación entre una idea nueva, muy poderosa, y el orden establecido. Tanto religioso como filosófico. Exacto. Analizaremos las tácticas de comunicación de Pablo, la naturaleza de la oposición que encuentra, y sobre todo, ¿qué nos dice todo esto sobre la receptividad de la gente a las nuevas ideas? Pues venga, empecemos por el primer acto de este drama, Tesalónica. El contexto aquí es clave. Fundamental. Pablo y su compañero Silas no llegan precisamente de vacaciones. El texto subraya que acaban de ser maltratados y encarcelados en Filipos. Sí. Y a pesar de eso, lejos de esconderse, su primera parada es la sinagoga. Parece que era su método de trabajo habitual. Era su punto de partida lógico, sí. Y el comentario que analizamos destaca algo fundamental sobre su método allí, ¿El qué? que no se basa en argumentos abstractos o en tradiciones que la audiencia no comparte. Se apoya en la única base común que tiene con esa audiencia judía. Las escrituras del Antiguo Testamento. Ahí está. Es el terreno compartido sobre el que se puede empezar a construir un diálogo. Entiendo. Empieza desde donde ellos están. ¿Y cuál era el argumento central que les presentó durante esas 3 semanas de debate en la sinagoga? Pues mira, era una idea que para ellos resultaba chocante, radical. ¿Ah, sí? Pablo argumentaba que era necesario que el Mesías padeciera, muriera y, esto es lo crucial, resucitara de entre los muertos. Claro, eso iba totalmente en contra de la expectativa popular de un Mesías rey, un conquistador. Totalmente. Un rey que los liberaría de los romanos. Y el mensaje se resumía en una afirmación directa, sin rodeos. Este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo, el Mesías. Una afirmación muy audaz. ¿Y cómo fue recibida? Porque el resultado parece una mezcla curiosa. Mucho. Por un lado, algunos judíos se convencieron. Pero lo interesante es que el texto dice que se unió un gran número de griegos piadosos. O sea, no judíos que simpatizaban con el monoteísmo. Exacto. Y, ojo a este detalle, no pocas mujeres principales, mujeres de la alta sociedad de Tesalónica. O sea que el mensaje caló más fuera del grupo al que iba dirigido inicialmente. Precisamente. De hecho, uno de los puntos que resalta la fuente es que la iglesia que nació allí estaba formada mayoritariamente por gentiles. Ajá. No solo esos griegos que ya frecuentaban la sinagoga, sino también, y esto se deduce de cartas posteriores de Pablo, antiguos idólatras que se convirtieron directamente. Pero claro, donde hay éxito, a menudo aparece la oposición. Y no tardó en llegar. ¿Qué la motivó exactamente? El texto es muy directo, muy psicológico. Lo atribuye a los celos de los líderes judíos que no creyeron. Celos. Sí, celos. Vieron cómo este mensaje estaba teniendo éxito, sobre todo entre los gentiles que ellos llevaban tiempo intentando atraer, y reaccionaron. Y su táctica no fue el debate teológico. Fue la agitación social. Sí, usaron a una turba, según leemos. Reclutaron a hombres ociosos y malvados, gente de la plaza del mercado, para alborotar la ciudad. Una táctica de fuerza bruta. Y asaltaron la casa de un tal Jasón, que era donde se alojaban Pablo y Silas. Eso es, buscando arrastrarlos a la plaza pública. Y la acusación que lanzan contra ellos es increíblemente dramática. No dicen, estos tipos predican una religión rara. No. Dicen, estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Suena una amenaza global. Es una frase fascinante.
Y el comentario que manejamos hace un análisis muy interesante. A ver. No interpreta este trastorno como una simple alteración del orden público, que es lo que querían decir los acusadores. Claro. Desde la perspectiva del Evangelio, la fuente lo ve como una descripción que sin querer es acertadísima. El mensaje cristiano venía a trastornar, a sacar a la gente del lugar donde estaba fija, bajo el dominio de un sistema espiritual y social opuesto a Dios. Era una liberación. Una interpretación muy potente. Pero había una segunda acusación, y esta me parece todavía más peligrosa. Mucho más. Era una acusación directamente política, muy calculada para alarmar a las autoridades romanas. La de que actuaban contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Exacto. Un momento, esos son palabras mayores. En el Imperio Romano, afirmar que hay otro rey, que no es el César, es básicamente una acusación de alta traición. Te estabas jugando la vida. No es una simple disputa religiosa. Para nada. Exactamente. En ningún otro lugar del libro de los Hechos se formula la acusación de forma tan explícita y grave. Era el cargo más serio posible: sedición. Y claro, esto provocó que tanto la multitud como las autoridades de la ciudad se alborotasen. ¿Y cómo reaccionaron esas autoridades? Porque en Filipos la reacción fue un castigo físico inmediato. Aquí fueron más cautos, más políticos, diría yo. Ajá. A diferencia de Filipos, los magistrados de Tesalónica, aunque la acusación era gravísima, no actuaron de forma precipitada. En lugar de azotarlos o encarcelarlos sin más, tomaron una fianza. Una fianza de Jasón y de los otros creyentes. Sí, una garantía económica de que no habría más disturbios. En la práctica, esto obligaba a Pablo y a Silas a marcharse de la ciudad para no poner en más peligro a sus anfitriones. La fuente lo presenta como un ejemplo de moderación y, de astucia legal por parte de los magistrados. Así que en Tesalónica tenemos una reacción visceral basada en celos religiosos y miedo político que acaba en una expulsión forzada. Vaya. ¿Es un comienzo? Intenso. Y me pregunto si esta fue la tónica general. Pues es fascinante que no lo fuera en absoluto. De hecho, a solo 75 kilómetros, en la siguiente parada, Berea, se encontraron con el polo opuesto. El contraste es brutal entonces, brutal. El texto describe a los judíos de Berea como más nobles que los de Tesalónica. ¿A qué se refiere con nobles? ¿Eran aristócratas? No. Y el comentario aclara esto muy bien. Noble aquí no se refiere al rango social, sino a una cualidad de carácter, a una disposición mental. Eran de mente abierta, menos prejuiciosos, menos pasionales y más sinceros en su búsqueda de la verdad. Tenían una nobleza intelectual y espiritual. Y esa nobleza, por lo que leo, se demuestra en dos acciones muy concretas. La primera parece ser la receptividad. Exacto. Se nos dice que recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, con buena disposición, con ganas de escuchar, sin levantar barreras. Eso es. Estaban dispuestos a considerar honestamente el argumento que se les presentaba. Vale. Estaban abiertos a escuchar, pero no eran crédulos. Y aquí viene la segunda acción, la que de verdad los define y que la fuente que manejamos describe como una lección estupenda para cualquier época. Totalmente. Es que no se fiaron sin más de la autoridad de Pablo como apóstol. No. El texto dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada día. Cada día. Esto es increíble. No era una comprobación puntual, era un ejercicio diario. Cogían las afirmaciones de Pablo y las contrastaban minuciosamente con su texto sagrado, el Antiguo Testamento. Es una defensa en toda regla del pensamiento crítico y del estudio personal. No aceptar algo solo porque lo dice alguien con autoridad. Sin duda. Y la fuente subraya este punto con mucha fuerza. Ninguna doctrina, venga de donde venga, debe imponerse si no está fundamentada en esa fuente primaria. Lo presenta como la mejor defensa contra todo viento de doctrina. La capacidad de verificar por uno mismo. Exacto. Los de Berea son el modelo del oyente ideal, receptivo pero crítico. Con una actitud así, me imagino que el resultado fue muy diferente al de Tesalónica. Muchísimo más positivo. Creyeron muchos judíos, un fuerte contraste con el algunos de la ciudad anterior. Y de nuevo, el mensaje también tuvo un gran impacto entre los griegos. Ajá. Menciona específicamente a un número considerable de hombres y mujeres de alta posición social. El enfoque noble y crítico dio mucho más fruto. Parece un oasis de racionalidad y respeto, pero me temo que los problemas no tardaron en encontrarlos. Así es.
La historia se repite, pero de una forma casi obsesiva. ¿Qué pasó? Los opositores de Tesalónica se enteraron del éxito que Pablo estaba teniendo en Berea, y no se quedaron de brazos cruzados. Viajaron 75 kilómetros, que era un viaje considerable, con el único propósito de replicar el conflicto. Es increíble la energía que dedicaron a perseguirlos. Demuestra la intensidad de la oposición, ¿sí? Viajaron solo para alborotar a las multitudes de Berea. Y lo consiguieron. Sí, la situación se volvió tan tensa que los creyentes de Berea tuvieron que sacar a Pablo de la ciudad a toda prisa, enviándolo hacia la costa. Su siguiente destino, ahora solo, era Atenas. Y llegamos a Atenas, el epicentro intelectual y cultural del mundo antiguo, la cuna de la filosofía, la democracia. Me imagino a Pablo llegando solo a una ciudad así. No sé si sentiría admiración o intimidación. Pues el texto nos dice que su reacción fue otra muy distinta. Él no fue a aprender, sino a enseñar. Y su primera impresión no es de admiración, No. es de indignación. El texto usa una palabra griega muy fuerte que se traduce como que su espíritu se enardecía, se exasperaba. Le hervía la sangre. Exacto, al ver la ciudad entregada a la idolatría. Una reacción muy visceral. Lo es, y nuestro material de referencia menciona que historiadores paganos de la época confirmaban esto. Decían que en Atenas era más fácil encontrar un dios que un hombre. ¡Ostras! Para Pablo era una contradicción flagrante. La ciudad más avanzada en el pensamiento racional, la cumbre de la cultura humana, estaba espiritualmente perdida en un mar de estatuas. Y allí, en esa capital del pensamiento, se encuentra con un público nuevo para él. Los filósofos. Epicúreos y estoicos eran las dos grandes corrientes de la época, ¿no? Sí, las dos escuelas dominantes y con ideas muy distintas. El comentario las resume de forma muy clara. Los epicúreos, para simplificar, eran materialistas. Vale. Creían que los dioses, si existían, no se preocupaban por los humanos. El objetivo de la vida era la felicidad, alcanzada a través del placer moderado y la ausencia de dolor. ¿Y los estoicos? En el otro extremo. Correcto. Los estoicos eran panteístas. Creían que el universo entero era una especie de ser divino, una razón universal. Buscaban vivir en armonía con esa razón a través de la virtud y la autodisciplina. Entiendo. Pero ambas filosofías, aunque opuestas entre sí, chocaban frontalmente con la idea que presentaba Pablo. Un Dios personal, creador, que interviene en la historia. Me imagino estos intelectuales atenienses escuchando a este forastero de Tarso. No debieron de tomárselo muy en serio al principio. En absoluto. De hecho, lo menospreciaron. El texto recoge dos reacciones. Unos lo llamaron charlatán. Y la palabra griega que se usa es espermólogos, que es un término muy despectivo. ¿Qué significa exactamente? Literalmente, designaba a un pájaro que va por el suelo picoteando semillas. Ah, vale. La analogía era clara. Veían a Pablo como un picoteador de ideas, alguien que repetía fragmentos de conocimiento que había oído aquí y allá, sin un sistema de pensamiento propio. Un aficionado. ¿Y los otros? Los otros, con un poco más de curiosidad, pensaron que era un predicador de divinidades extrañas. Y esto último se debe a un malentendido bastante curioso, ¿verdad? Sí, muy revelador sobre su mentalidad politeísta. Oyeron a Pablo hablar de Jesús, en griego Jesús, y de la resurrección, en griego Anástasis. Y pensaron que eran dos dioses nuevos. Exacto. Un dios, Jesús, y una diosa, Anástasis. La fuente incluso sugiere que pudieron confundir fonéticamente Jesús con Anasis, que en griego significa sanidad, otra deidad. ¿Fue esa curiosidad entonces lo que les llevó a invitarlo a hablar en el Areópago? Eso es, el antiguo y prestigioso Consejo de Atenas. Y aquí es donde Pablo pronuncia su famoso discurso, que la fuente califica como una obra maestra de la oratoria. ¿Cómo empieza? Porque podría haberlos atacado por su idolatría, pero no lo hace. Empieza con una estrategia brillante, un ejemplo perfecto de cómo encontrar un punto de conexión. En lugar de llamarlos supersticiosos, elige una palabra más halagadora. Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y usa como trampolín algo que él mismo había visto. Un altar con la inscripción a un dios desconocido. Qué jugada más inteligente, ¿no? Usar una pieza de su propia cultura como puente. Exactamente. Les dice, pues bien, a ese ser que vosotros adoráis sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. No se presenta como alguien que viene a imponer algo ajeno, sino a revelar algo que ellos ya buscaban.
Y a partir de ahí va construyendo su argumento, citando incluso a sus propios poetas. Sí, es una pieza de oratoria increíblemente sofisticada. Define a ese Dios desconocido como el creador de todo, que no puede ser contenido en templos humanos. Una idea que podía resonar con la crítica filosófica a la religión popular. Claro, y para mostrar la cercanía de ese Dios, cita a poetas estoicos. Y eso es frases como «porque linaje suyo somos» y «en él vivimos y nos movemos y somos». Está usando sus propias fuentes, por así decirlo. Lo hace, pero con un giro sutil y genial. La frase «en él vivimos» en boca de un estoico tenía un sentido panteísta. Pablo la toma y la resignifica para enfatizar la dependencia del ser humano en un Dios que es personal, distinto de su creación. Vale, ha establecido el terreno común con una habilidad asombrosa. Ha ganado su atención y entonces introduce su mensaje central. Es un giro directo. Contundente. Anuncia que ese tiempo de ignorancia ha terminado y que ahora ese Dios desconocido manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El tono cambia por completo. ¿Y por qué ese mandato universal? Porque, según anuncia Pablo, Dios ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia, y ese juicio se ejecutará a través de un hombre que Dios ha designado. ¿Y la prueba es? Aquí viene el clímax. La garantía que Dios ofrece de todo esto es que lo ha resucitado de entre los muertos. La resurrección. Me imagino que ahí es donde la cosa se complica para una audiencia de filósofos griegos. Es el punto de ruptura. El discurso, al llegar a la resurrección, provoca 3 reacciones muy definidas. ¿Cuáles son? Primero, los que se burlan. La idea de una resurrección corporal era, ridícula para la mentalidad griega. Claro, ellos creían en la inmortalidad del alma, pero el cuerpo era una prisión. Exacto. Volver a un cuerpo les parecía un retroceso, algo absurdo. Así que para ellos, el discurso se acaba aquí, entre risas. La burla. La segunda reacción. Los indecisos. Los que posponen la decisión. Le dicen educadamente, ya te oiremos acerca de esto otra vez. La forma cortés ateniense de dar por terminada la conversación. Sí, pero en la práctica, como señala la fuente, es perder la oportunidad. Es la indiferencia educada. Y finalmente, supongo, los que sí creyeron. Un grupo muy pequeño. El texto dice, algunos creyeron. Y destaca nominalmente a 2 personas. Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris. Que se mencionen sus nombres sugiere que fueron conversiones notables, pero el resultado general fue limitado. Muy limitado. A pesar de la maestría del discurso, de su increíble adaptación cultural, el resultado parece muy pobre en comparación. Es significativo que no se mencione la fundación de una iglesia en Atenas. Por eso, la fuente que analizamos lo califica de aparente fracaso de la oratoria. Exacto. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? 3 ciudades, 3 audiencias, 3 resultados tan distintos. Un motín, una investigación seria y una mezcla de curiosidad y desdén. Es un extraordinario caso de estudio sobre la comunicación de ideas, ¿no? El mensaje central, Cristo resucitado, es el mismo, pero el envoltorio, el enfoque, se adapta magistralmente. Se apela a las escrituras con los judíos, a la razón y la filosofía con los griegos. Sí. Y sin embargo, la paradoja es que el discurso más elaborado, el más brillante desde el punto de vista retórico, el de Atenas, parece ser el que menor fruto práctico consiguió. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión final muy interesante que propone la fuente. Se sugiere que esta experiencia en Atenas pudo ser una lección profunda para el propio Pablo. ¿En qué sentido? Quizás allí aprendió los límites de la sabiduría y la elocuencia humanas, que aunque la adaptación cultural es importante, hay un punto en el que el poder del mensaje no reside en la brillantez del orador. Lo que plantea una pregunta provocadora para seguir dándole vueltas. Una pregunta fundamental, creo. En la transmisión de ideas o creencias profundas, ¿cuál es la verdadera relación entre la sofisticación intelectual, la adaptación cultural y la aceptación genuina? ¿En qué momento la retórica más hábil puede convertirse, paradójicamente, en un obstáculo en lugar de un puente hacia la comprensión real?